Bienvenidos a Retailogía, el podcast sobre las ideas y tendencias que están transformando el retail en América Latina. Acompáñanos en conversaciones con líderes de la industria, quienes compartirán sus conocimientos y estrategias para un retail exitoso. Muy bien, hoy grabamos un nuevo episodio de Retailogía y tenemos como invitado a Josué Niño, que es el gerente de planeación y merchandising de Falabella Colombia. Y me imagino que muchos conocen a Falabella, esta famosa cadena de tiendas que están en muchas partes de Latinoamérica. Josué cuenta con una trayectoria impresionante, que después pueden visitar su perfil de LinkedIn, y es increíble la cantidad de experiencia que tiene. Y lidera básicamente la operación en un país que tiene muchas complejidades, que es Colombia. Así que nos va a contar cosas muy interesantes sobre ese punto. Ahora, en el episodio vamos a tocar temas bastante interesantes como planificación en tema de merchandising, tecnología, automatización, la transformación que viene teniendo el tema de planificación, entre otros puntos. Así que vamos a ver cosas muy buenas que Josué viene a contar hoy. Así que ahora sí te dejo para que te presentes bien, porque conté un poquitito, pero me gusta más que vos digas un poco sobre tu perfil. Pero lo más importante es cómo llegaste a la posición en la que estás, cómo fue esa trayectoria, ¿no? Perfecto. Gracias, Ronnie, por la invitación. Y nada, pues a ver, yo empecé en retail hace un poco más de 17 años ya. Mi carrera empezó en Nielsen. Nielsen, yo trabajaba para el área de Retail Services haciendo estudios de mercado para las distintas compañías de retail que habían en Colombia. Ahí fue cuando empezó mi pasión por esto. Dije, mi carrera tiene que ser por este lado. Unos años después llegó Falabella a Colombia eh, y tuve la oportunidad de aplicar a Falabella Colombia y empezar mi carrera desde el área logística como analista de cadena de abastecimiento en ese momento. Teníamos que construir, digamos, que eran los procesos de importaciones y de compras nacionales. Ese era mi principal rol desde el área logística. Sin embargo, yo siempre tuve, digamos, que una pasión muy profunda por lo que era el área de planificación. Para mí el área de planificación es la columna vertebral de este negocio. Eh, digamos que molesté bastante a mi jefe para tener la oportunidad de pasarme al área de planificación. Tuve el chance. En el área de planificación he tenido varios roles. He trabajado como ingeniero de desarrollo, fui planner de una categoría. Tuve la oportunidad de ir a la casa matriz algo más de un año, tenía una subgerencia de planificación y de ahí más o menos hace 13 años tenía el rol de gerente de planificación de merchandising en Falabella de Colombia. Esa es como mi trayectoria. Eso sí, con un montón de casos y de situaciones que he tenido que vivir desde este rol, bastante interesante. Entonces uno dice 13 años son un montón de tiempo, pero en verdad se pasa volando. Y se pasa volando porque esto nunca es igual. Claro. Entonces, esa es como mi trayectoria en grandes rasgos. Así es. Bueno, ahí comentaste algo bastante interesante, ¿no? Es muy dinámico, todo el tiempo cambia, hay cosas súper interesantes que digamos que van sucediendo, ¿no? Así Este, es. como toda una operación y ahora más que nunca. Ahora, algo que sería interesante, es ver qué es lo que hace tal vez único a la operación que hay en Colombia. O sea, qué tan importante es la operación de Colombia para este grupo que es Falabella, ¿no? Eh, Falabella de Colombia, pues digamos que Falabella, el grupo Falabella la ha invertido bastante al desarrollo de Colombia y, pues tiene buenas cartas metidas acá. En Colombia, digamos que hay muchos retos, sobre todo logísticos. Muchos retos logísticos porque, digamos, son zonas muy montañosas, la distribución de la mercadería hacia las distintas tiendas es un poco distinto y un poco difícil versus el resto de países. Tenemos ciudades muy grandes y muy importantes. O sea, el mercado está un poco más descentralizado versus el resto de países en los que en los que está la operación de Falabella. Y tenemos varios climas.
que eso es algo supremamente interesante. Es como tener muchas compañías en el mismo país, ¿no? Tenemos todo durante el año, tiendas de tierra caliente, tiendas de tierra templada y tierra fría. Entonces eso hace que se vuelva un poco más complejo aún el tema de la planificación, ¿no? Porque es como tener que atender varios mercados en un mismo mercado. Ese es como el principal reto. Y pues por supuesto hay un montón de otros retos, digamos que políticos, económicos, que pues sí, que todos conocemos. Bien, ahora justo que tocaste esa parte que es súper interesante, digamos que los diferentes climas y cómo uno tiene que, dentro del área de planificación, pensar en todos esos, en esas peculiaridades, ¿no? Que tal vez puede haber ciertos momentos de un frío mucho más fuerte de lo planificado, de cómo uno pensaba que iba a haber, digamos, como pasó en Argentina hace poco, ¿no? Que las temperaturas bajaron de forma muy drástica, ok, fueron pocos días, pero, digamos, suceden ese tipo de cambios y la demanda puede cambiar de forma muy rápida. Ahora, ¿cómo, como director de orquesta, básicamente, en el tema de planificación, cómo alineas toda la parte de compras, precios, promociones, la parte de logística, para que, digamos, para que el surtido a las diferentes tiendas, digamos, tengan sentido, ¿no? Sí, a ver, ¿por qué digo yo que planning es como el director de orquesta o la columna vertebral? Nuestro rol desde planificación de merchandising es definir cuánto se debe comprar, cuándo y a dónde y en qué cantidad se debe distribuir la mercadería. Y eso básicamente impacta, por supuesto, el área de compras, el que recibe nuestro input de qué es lo que tiene que comprar, al área logística, que recibe nuestro input de cuándo debe recibir la mercadería, a qué tiendas debe mandarla, al área de tienda, pues el área comercial, por supuesto, que recibe la mercadería, y el área de marketing, que tiene que definir y trabajar en las distintas campañas en función, por supuesto, de la mercadería que tiene. Eh, pues para poner en contexto, es una decisión mal calibrada de planificación impacta directamente los resultados de todas las áreas. Si nosotros compramos mal, si nosotros alocamos la mercadería mal, si nosotros reponemos la mercadería mal, o bien tiene impacto directo sobre el resultado de la compañía. Y tiene impacto no solamente directo, sino inmediato. Si uno hace este trabajo mal o, entre comillas, se descacha, o no le pega bien, o no se acerca, o no asume el rol como debe ser, generalmente tiene o fuertes excesos de inventario o fuertes quiebres de inventario. Y fuertes excesos de inventario sabemos que atrae altos costos por todo lo que tiene que ver en cuanto al exceso de costo de la cadena de abastecimiento y por supuesto el exceso de costo de de tener mal producto en la tienda y no poderlo reemplazar rápidamente porque no tenemos abiertos de compra, los excesos de descuentos que se producen y por otro lado, tener defectos de inventario, por supuesto que golpean las ventas. Entonces, ese es como el- la importancia de tener bien calibrada el área de planificación de merchandising. Y ese es el impacto que tenemos nosotros como director de orquestas frente al resto de áreas. Bien, ahora como director de orquesta, ¿cuáles serían esas buenas prácticas, básicamente? Y claramente eso se adapta mucho a la realidad de cada negocio, ¿no? Pero viendo desde tu lado, ¿cuáles serían esas buenas prácticas que vos considerás que es lo que te lleva a tener de forma continua buenos resultados? O, digamos, Ok. cercano a eso, ¿no? Para poder hacer bien tu trabajo y de tu equipo. Eh, Mira, lo más importante desde el área de planificación es lograr captar información rápidamente y lograr reaccionar rápidamente a nueva información. Uno de los grandes retos desde el área de planificación cuando te hablo de captar información rápidamente es la cantidad de productos SKUs que manejamos, sobre todo en área de retail, con miles, a veces cientos de miles de productos eh, que se distribuyen en distintas tiendas, almacenes. Y este es un negocio de detalle. Entonces, es súper importante tener las herramientas y las habilidades para captar y analizar buena información. Eso por un lado. Y por otro lado, no solamente es cuestión de captar y analizar
rápidamente a la información. También un reto muy importante y es tener la capacidad de adaptarse rápidamente también a esa nueva información. Es decir, lograr tomar buenas decisiones y rápidamente buenas decisiones que te permitan a ti atender las necesidades del cliente, o cambiar el rumbo en función a la información que estás captando. Por lo tanto, yo creería que buenas prácticas que cada vez tenemos que tomar más es el uso de herramientas que te permitan tomar información rápidamente, que te permitan no dedicarte mucho tiempo a la toma de datos y a masticar esos datos, sino a captarlos, entender cuál es ese nuevo rumbo que tienes que tomar y tener la posibilidad de modificar los rumbos rápidamente a medida que vas captando esa nueva información. Por ejemplo, no sirve de nada saber o pues sí, sirve mucho, pero nos damos cuenta que las flores no son lo que está en tendencia, pensando que sí el producto eran las flores, sino ahora ya son no las flores, sino las rayas. Lo importante es darte cuenta que no son las flores rápidamente, que ahora son las rayas, y muy importante tener la posibilidad de tener las rayas rápidamente. Mencionamos al principio que esto es un negocio supremamente dinámico, y supremamente dinámico desde muy corto tiempo. Entonces los periodos de producción son muy acotados o todo es muy acotado. Entonces es supremamente importante eso. Lograr reaccionar rápidamente, tener esa capacidad de toma de datos y de cambio de rumbo. Claro, totalmente. Y bueno, también esa capacidad para poder reaccionar rápidamente también depende mucho de la parte humana, ¿no? Estamos hablando que no, es la parte humana conectada a la parte tecnológica. Entonces, el buen entrenamiento de ese personal, digamos, esos digamos, profesionales dentro de la compañía, de que puedan saber utilizar esas tecnologías, puedan saber qué hacer, digamos, con esa información, ¿no? Cada vez las empresas te dan la información cada vez más accionable, pero de todas formas uno tiene que usar ese tiempo, ¿no? Y el equipo para pensar más allá, ¿no? Justamente. Entonces, Eh, Creo que cada vez los profesionales de hoy en día tienen que ser mucho más afines a la tecnología de lo que eran hace unos varios años, ¿no? La tecnología no nos va a reemplazar, pero en general las personas que no sepan usar la tecnología probablemente sí van a ser reemplazadas. Eh, y es por eso que la preparación de la gente en cuanto al uso de la tecnología, para la buena y rápida toma de decisiones es supremamente importante. acá es un tema bastante interesante el que tocaste, el tema de estar siempre alineado con la tecnología. En todo el tiempo dentro de tu carrera, ¿qué has visto que ha sucedido, digamos, de nuevas tecnologías, a vez de tus inicios, de que han surgido y que si uno no estaba a ese ritmo, sentías que de verdad te quedabas atrás? O sea, de verdad que no vas a poder seguir avanzando, hacer bien tu trabajo, y si el otro sabía más sobre ese tema, probablemente iba a poder moverse más rápido y seguir, digamos, estando en el negocio. ¿Te ha sucedido una situación así? Eres muy joven, pero porque estos cambios tan fuertes suceden digamos, periodos de tiempo bastante largos, pero sí es un tema interesante. O sea, sí. Eh, Nosotros hemos tenido saltos gigantescos en cuanto al uso de tecnología. Siempre, desde que yo me acuerdo, hemos impulsado el uso de tecnología. Ahora bien, cada vez esto es más rápido. Y cada Sí. vez es más rápido y más importante porque a medida que el consumidor tiene más y más información, se vuelve más exigente. Y al volverse el consumidor más exigente, nos obliga a todos a ser más rápidos en la toma de decisiones, nuevamente. Mira, inicialmente teníamos 100% uso Excel nosotros. Y sí, automatizamos algunas cosas con Access y Excel y un poco de macros. Bueno, y usábamos mucho tiempo de nuestro trabajo, mucho tiempo de nuestro trabajo actualizando esa información. Entonces nos dedicamos del mes 2 semanas en actualizar la información y 2 semanas en tomar decisiones. Porque teníamos la opción, porque el consumidor era un poco más lento de lo que es hoy en día. Hoy en día, digamos que el 90% de nuestras tareas operativas están automatizadas. Nosotros tenemos un robot al que le hemos invertido bastantes horas hombre que nos permite automatizar todas esas tareas operativas. Ahora bien,
en lo que espero nos estemos montando próximamente y ojalá pues se entienda de esa manera es que hay nuevas herramientas, sobre todo de inteligencia artificial, que te permiten tomar mejores decisiones aún, mejorar tu información, mejorar tu forecast, mejorar o digamos que premasticarte la información y la toma de decisiones. Y eso es el siguiente camino que estamos recorriendo actualmente hoy en Planning. Completamente. No hay que quedarse quieto. Hay que seguir aprendiendo, estudiando, mejorando y viendo cómo se puede innovar. Y que no es fácil. Cuanto más grande es la compañía, es más difícil digamos, que innove rápidamente, ¿no? Al ritmo de lo que va sucediendo. Este podcast es una iniciativa de OneBit, la empresa que ayuda a retailers y marcas a optimizar su inventario para ofrecer el producto adecuado en el lugar y momento preciso. A través de tecnología de inteligencia artificial y automatización, OneBit impulsa decisiones más rápidas, procesos más ágiles y resultados más rentables para el negocio. Descubre cómo transformar tu retail en onebit.co. Algo que sería interesante también ver, que estoy seguro que te vas a sentir identificado, digamos, más identificado, conectado con eso, es el tema de que si algo falla a nivel de planificación, ¿verdad? O que es uno de los temas que mencionaste, digamos, termina afectando todo el negocio, ¿no? Entonces, de esa misma forma, el área de planificación y merchandising está completamente conectada con diferentes áreas del negocio, como sería marketing, el área de comercial y demás. Entonces, ¿cómo funciona ese juego, digamos, de estar constantemente alineados, ¿no? A nivel de comunicación y todas las, digamos, las áreas que uno tiene que estar tocando para que esa planificación se pueda realizar de la mejor forma y también tenga el mayor impacto? Comunicación entre áreas es clave y la coordinación entre áreas es clave en entender, eh, por supuesto, planning tiene que entender lo que negocios y compras está pensando para el futuro, tiene que entender y conocer muy bien cuáles son las capacidades y las restricciones logísticas, tiene que entender y conocer muy bien cuáles son las campañas de marketing que estamos esperando y viceversa. eh, Negocios tiene que conocer cuáles son sus abiertos de compra, logística tiene que conocer cuáles son los movimientos de mercadería que planificación le está solicitando, marketing tiene que conocer si la mercadería llegó o no llegó, si la campaña se puede hacer, no se puede hacer. En general es supremamente importante la coordinación que hay entre todas las áreas. Sí. Eh, yo considero que nosotros hemos logrado tener una coordinación supremamente buena y sobre todo también apoyados en el uso de la tecnología. Es muy importante no solamente sentarse y reunirse y a conversar en de lo que está pasando y a coordinarnos verbalmente, sino que todos tengamos acceso a la misma información y podamos entender eh, en qué está cada una de las otras áreas en función a esa única estrategia planteada. Muy bien. Ahora, cambiando un poco de tema, yéndonos un poco más hacia al tema de moda, que podría ser en este caso, ¿cómo, cómo funciona del lado de ustedes el área de la planificación, estos cambios tan repentinos a nivel de demanda por tema de modas, que a veces son bastante pasajeras, pero generan picos de venta muy fuertes, ¿no? Em, cómo uno está básicamente conectado con esa realidad, ¿no? Se podría estar constantemente monitoreando esas situaciones que se pueden ver a través de medios como TikTok, por ejemplo, que es, digamos, creo que es uno de los puntos más clave, pero hay mucho más, ¿no? A nivel de social listening y demás, de entender cómo funciona eso y qué otros equipos están relacionados a eso para ayudarlos a ustedes. Sobre todo en cuanto a las tendencias de moda, sobre todo es el área de negocios y compras, los que están constantemente monitoreando qué es lo que viene de moda, dónde tienen que apostar. Desde el área de planificación te diría que es más lograr esos puntos de equilibrio o esa prudencia entre los niveles de inventario, la cantidad de productos que manejes,
y sobre todo tener esa capacidad de reaccionar o moverte rápidamente a las nuevas tendencias de moda. ¿A qué voy con eso? Es súper importante tener un balance de inventario, como decíamos al principio, que no te genere ni excesos ni efectos. Porque cuando tienes excesos no te quita agilidad en responderle al mercado sobre esas nuevas tendencias de moda. Ahora bien, eh, también hay que tener un balance en cuanto a la cantidad de productos de moda y cantidad de productos básicos, porque un exceso en, en esa moda, digamos, o en ese surtido de productos te genera un exceso de inventario probablemente que no te va a permitir reaccionar a futuro a las nuevas tendencias y que te va a impactar en la venta. También por el manejo comercial de tener un montón de surtido em, en las tiendas o para el e-commerce, etc. Entonces, desde el área de planificación, sobre todo, en donde podemos aportar es en lograr ese balance de inventario, ese balance de surtido, ese balance de cuánto es moda, cuánto es producto básico, que le permita al área de negocios tener esa capacidad de reacción, de compra rápida, de entender cuáles son las tendencias del mercado, de ver, como dices tú, en TikTok o en las plataformas que miren qué es lo que viene y poder rápidamente tenerlo disponible para la venta de nuestros clientes. Claro, totalmente. Ahora, algo que está bastante relacionado a ese tema, de cierta forma, es el tema de que los clientes son cada vez más inteligentes en el momento de comprar, ¿verdad? Entonces, lo que pensábamos hace 5 años, sin tal vez las herramientas adecuadas, predecir un poco la demanda, digamos, era distinto, digamos, era menos puntos de información que uno tenía que tocar. Ahora, con respecto a estos clientes que son mucho más inteligentes al momento de comprar, por ejemplo, escanean y ven referencias parecidas. Tal vez vos me podés dar algún otro ejemplo de cómo el cliente se vuelve cada vez más inteligente. Tal vez visiten el sitio web, no sé qué otro se te ocurre. A ver, Eso tal vez lo que yo utilizo. Hoy en día tal vez hacen búsquedas de antes de productos en ChatGPT o en otros modelos. así Desde es, antes y cambia completamente cómo uno decide qué comprar, dónde comprar, la competencia si lo tiene, no lo tiene, qué precios. así eh, es. Hay una infinidad de información que tiene el cliente previo a su compra. Por eso la diferenciación es supremamente importante, no solamente en cuanto al producto. En moda, esa diferenciación digamos que es más fácil, pero en tecnología tal vez no. Tecnología, el mismo televisor de la marca X lo pueden tener varios retailers y donde se tiene que diferenciar la compañía es en el servicio, sobre todo en poder entregar rápidamente al cliente o cuando el cliente lo desee. Tener de pronto una experiencia omnicanal, si el cliente quiere que se lo lleves a la casa o si el cliente quiere recogerlo en algún punto de ventas. Eh, por supuesto que cada vez es más difícil ese punto o más difícil llegar a los balances que yo te mencionaba antes por la cantidad de información que tienen los clientes. Entonces ahora, dado que hay tanta más información, la competencia se vuelve un poco más difícil y es importante también lograr atender a la mayor cantidad de clientes y eso amplifica la cantidad de surtido que deberías tener. Ahí lo importante es lograr conocer de fondo, y por eso yo hablaba que esto también es un negocio de detalles, cuál es la cantidad de inventario que tienes que tener para cada uno de esos surtidos que atienda las demandas de todos los clientes. Si, Sin, por supuesto, pasarte, porque pasarse, como ya lo hablamos, implica excesos de gasto en otros puntos. Pero resumiendo, sí, o sea, definitivamente el consumidor cada vez está más informado y eso hace que la planificación se vuelva cada vez más difícil por la cantidad de producto que tienes que presentarle a los clientes informados y por los servicios que tienes que prestarle a los clientes informados. Entonces, cada vez se vuelve más relevante tener una allocation y un replenishment más asertivo. ¿Por qué? Porque el cliente puede que quiera el producto mañana, en una semana, en media hora y necesariamente que tengas esa capacidad de entrega responde a tener un correcto allocation de la mercadería comprada.
Completamente. Ahora, otro tema relacionado también al consumidor cada vez más inteligente al momento de comprar, pero como también más informado, es el tema de el consumo responsable, básicamente, ya uno puede ir, escanear las etiquetas, entender mucho más información sobre los productos que uno está comprando. Y yo sé que en Colombia el tema de, digamos, de responsabilidad, digamos, del cuidado del medio ambiente es un tema muy fuerte. No sé exactamente en otros mercados, pero específicamente en el mercado colombiano sé que es un tema bastante importante y, digamos la población está muy bien educada en ese tema, el tema de medio ambiente. Ahora, ¿cómo esto impacta la parte de planeación? ¿Qué tan cercano Sí, es? mira, eh, por ejemplo, desde la creación de productos, el uso de materiales reciclados es supremamente importante. Eh, Darle la opción a los clientes de que lleven sus productos que no usan a las tiendas para que las tiendas se hagan cargo y lo reciclen de alguna manera. Falabella puntualmente es una compañía carbono cero, o sea que Mira. y es la primera, Falabella Colombia, creo la primera en Colombia que se preocupa por eso y en general en Colombia nos preocupamos mucho por comprar productos que sean sostenibles, ¿no? Y sí, o sea, es una responsabilidad dado que pues cada vez pues esta es una industria que si uno no es responsable puede generar mucho daño al medio ambiente. Sin duda, es así. Muy bien. Algo que sería interesante tocar, que no hemos conversado, antes de pasar a tal vez a otros temas que has visto. No sé qué te parece. ¿Hay algo en específico que te gustaría hablar? Quería darte como ese espacio, a ver si pensaste en algo durante la conversación que te quedaste con ganas de hablar. Mira, este es un negocio en general demasiado dinámico y yo creo que es súper importante empezar o pensar constantemente en qué es lo que se viene a futuro, ¿no? Yo creo que involucrar la inteligencia artificial en este negocio es supremamente necesario. Creo que a medida de que se vaya desarrollando cada vez más estas opciones de inteligencia artificial que le permitan mejorar la información a los equipos, mejorar el forecast, mejorar las decisiones, va a hacer que inclusive el área de planificación tome un rol cada vez más importante, no solamente en definir cuánto y hacer el correcto allocation y replenishment y ser un buen director de orquesta, sino adicionalmente el uso de esta inteligencia artificial puede apoyar aún más y cada vez más a las áreas de negocios, a las áreas de logística, en cómo mejorar aún sus deberes y sus responsabilidades dentro del negocio. Entonces creo que eso es importante que la gente empiece a pensarlo. El retail es demasiado dinámico y cada vez que se puede, se sube en estas nuevas tecnologías que mejoran el servicio y la calidad de servicios, no servicios, sino productos y servicios que le entregan a nuestros clientes. Te quiero hacer una pregunta que me parece que, que la puedes responder de una manera muy buena, que es el tema de qué le dirías a alguien que está iniciando en el mundo de planeación, este, que está iniciando ese camino que vos ya recorriste, ya tenés una idea muy clara de todo de todo lo que sucedió a lo largo de ese camino. Ahora, alguien que recién está iniciando, ¿cómo se puede preparar mejor? ¿Cómo puede, digamos, tener esas herramientas, esos conocimientos que le va a permitir tener un camino más exitoso dentro de esa linda carrera dentro del retail? Para mí es importante que las personas se preocupen por estar encima de la ola de tecnología siempre. La preparación tecnológica es clave cuando hablamos de retail.
Como lo dije en algún momento, la tecnología no nos va a reemplazar, pero sí es importante estar y saber perfectamente cómo funcionan las herramientas tecnológicas, porque eso es lo que nos permite a nosotros tomar buenas decisiones. Hay que saber coordinarse con otras áreas. Esto no es un trabajo en solitario. La planificación no se puede hacer solo. Es un trabajo que necesita las otras áreas. Es importante tener esa capacidad de coordinación. Hay que apasionarse también por la moda, ¿no? Y apasionarse también por el producto. No es solamente conocer un código de SKU. Hay que tener una sensación comercial también para estar en el área de planificación. Hay que tener una pasión comercial. eh, Porque no solamente se trata de tener el inventario o se trata de tener el inventario correcto, se trata de de entender al cliente, se trata de entender cómo más puedes prestarle esos servicios a tus clientes. Se trata de que cada vez nuestros clientes son más consentidos y nosotros tenemos la responsabilidad de consentirlos cada vez más. Hay que tener una sensación especial, ¿no? Y tener una afinidad al final por la data impresionante. O sea, Totalmente. hay que ser súper afines a lograr consumir grandes cantidades de información y y tener esa habilidad para tomar buenas decisiones una vez se consumen esa cantidad de información. Bueno, Josué, antes de terminar el episodio, me gustaría saber qué es lo que te mantiene, digamos, con ganas de seguir en el mundo del retail, ¿no? Esa pasión, y eso es lo que estabas mencionando recién. De que todas estas personas que tienen que estar iniciando tienen que tener esas ganas, esa pasión, ese gusto por el retail, de vivir el retail. Entonces, a vos, ¿qué sería eso que te mantiene con esa energía y disfrute de lo que haces? Que todos los días son distintos. A mí lo que me gusta de este negocio y lo que me gusta del área de planificación es que todos los días son distintos. Todo el tiempo uno se enfrenta a casos diferentes. Todo el tiempo te enfrentas a una fuerte crecida de la demanda o una baja en la demanda, una pandemia, un cambio repentino en la tasa de cambio que te obliga a tomar decisiones. eh, una situación que te frena la cadena logística. Todos los días son distintos y no hay una única solución para cada caso. Entonces, eso es lo lindo de este trabajo. Lo lindo de este trabajo es que te permite pensar, te permite crear, te permite moverte, te permite un dinamismo impresionante. Por eso es que a mí me encanta el retail y sobre todo el área de planning. Me fascina. Ese es el gancho, que nunca es igual. Eso es lo bueno. Totalmente. Bueno, pensaba ya más o menos ir concluyendo, pero quería saber, o sea, si podés contar alguna anécdota que has vivido y que te haces, que es parte de esa sensación que te da del dinamismo, digamos, de situaciones tan eh, apresuradas, digamos, que has sentido. La verdad que estaría buenísimo entender y escuchar eso. Y estoy seguro que a cualquiera que escuche esto le puede interesar a lo que vos personalmente has vivido y que sea parte de eso, ¿no? Sin muchos detalles, ¿no? Claramente, un poco high level. Uno de los grandes retos que tuvimos y todos tuvimos ese reto, pero fue la pandemia, ¿no? Fue el Claro. día que nos dijeron todos a la casa y se encierran y esto va para largo. Eh, Inmediatamente, por supuesto, que el consumo cayó, pero no solamente cayó el consumo, sino que cambió muy rápidamente. Eh, y pues este es un barco muy grande, ¿no? Y cambiar el rumbo de un barco muy grande no es tan sencillo. Entonces, nosotros ya teníamos X tiempo de compra hacia adelante. Claro. Entonces ahí lo interesante fue cómo resolver el problema de disminuir el sobrestock que por supuesto se iba a generar. Y eso es algo que pasó en el mundo, se generaron sobrestocks gigantescos. Entonces uno como gerente de planificación tenía la responsabilidad de disminuir el impacto de los sobrestocks que se iban a generar y cómo por otro lado entendías nuevamente cómo iba o cómo se estaba dando esa nueva demanda, cuáles eran los nuevos productos que estaban buscando los consumidores y cómo rápidamente tenías la oportunidad de
de tener esos productos para atender a tus clientes. Esto, y pues obviamente que el canal cambió, ¿no? Nosotros, pues se disminuye durante ese tiempo la participación, obviamente a cero, que teníamos en las tiendas por departamento, y todo era venta por e-commerce. Entonces, ¿cómo desde la compañía, cómo logramos desarrollar esas nuevas capacidades para atender a nuestros clientes? Fue bastante interesante. Entonces, yo creo que es una gran anécdota. Disminuir el sobrestock, atender la nueva demanda y cambiar el canal casi que por completo. Totalmente, pero ¿sabes qué? Ahí me pregunto, ¿cómo uno se prepara para una posible nueva, tal vez una nueva pandemia no, pero una posible situación, digamos, de ese nivel de características, ¿no? ¿A qué me refiero? Que cambie rápidamente el consumo de las personas, que haga una situación compleja en el país, ¿verdad? Que estamos hablando, tal vez protestas enormes en todo el país que duran muchísimo tiempo, de forma constante. Cambia el consumo rápidamente. Entonces, ¿qué mecanismos crees que se han estado pensando para implementar, para poder afrontar ese tipo de situaciones que le puede pasar a cualquier país en cualquier momento? Entonces, de pasar, tal vez me imagino que en el momento que vieron que está sucediendo eso en China inicialmente, después fue expandiendo, uno dice, acá no va a llegar, pero llegó. Y el cambio fue muy fuerte para que grupos muy grandes se adapten tan rápido. Pero también te da el aprendizaje, que creo que es la parte más clave, es que si vuelve a suceder una situación similar, parecida, digamos, algo así, ¿qué hago? ¿Cómo me preparo para que eso, por lo menos a mí, no me afecte tan fuerte? Que pueda seguir manteniendo el negocio. Es muy importante la agilidad en cuanto cuando hablamos de la cadena de abastecimiento. O sea, no es lo mismo estar un año adelante comprado que estar un mes. Esa es la agilidad que como cadena de abastecimiento tenemos que lograr. Entender muy bien cuál es ese mínimo de tiempo de producción, cuál es ese mínimo de tiempo de cadena de abastecimiento, cuál es sí, que puedas darle a tus clientes lo que están buscando siempre, pero con la mínima cantidad de inventario necesario para lograrlo. Y con la mínima cantidad de inventario en producto en proceso que te permita lograrlo. Eso es agilidad. Eso es cuando yo hablo de agilidad, hablo precisamente de eso. Que te permita cambiar el rumbo rápidamente de tus decisiones, y por eso es súper importante el nivel de inventario en una compañía de estas, ¿no? La ciencia de esto se trata de tener lo mínimo que te permita cumplir con lo que tu cliente está esperando de ti. Y eso es lo que te da agilidad. Completamente. Me encanta. Bueno, ahora sí, llegamos al final. Josué, de verdad que estuvo buenísima la conversación, me encantó hablar contigo. Espero que ya lo hayas disfrutado también. Sí. Tocamos temas muy lindos, bastante variados. Así que, bueno, el que le esté escuchando esto, espero que lo haya disfrutado también. Y que haya aprendido algo, ¿no? Que se lleve cosas muy interesantes de lo que vimos acá. Y para mí hubo de todo. Súper interesante todo. Así que bueno, Muchas Josué, gracias. muchísimas gracias. Gracias por escuchar Retailogía, las ideas y tendencias que mueven el retail. Si quieres seguir aprendiendo cómo innovar y triunfar en el retail, no olvides suscribirte al podcast. Hasta el próximo episodio.